buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con la entrevista con figuras del deporte, en este caso específico del fútbol, que han dejado huella no nada más en nuestro país, sino en otros países y a nivel internacional, a nivel selección. Y hoy tenemos una figura, un killer, un matón de esos que se extrañan hoy, no en México, en el mundo. Giancarlo Gregorio Maldonado Marrero. Giancarlo, un gusto tenerte aquí en la entrevista, amigo. ¿Qué tal, Jesús? Un gusto y bueno, acá estamos para poder compartir un ratito. Oye, Giancarlo, ¿naces en Caracas, específicamente en el hermoso Venezuela? Sí, 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 nacimos en Caracas y bueno, después, desde muy chico, a los 2 años, me mudé a San Cristóbal, que fue donde me crié hasta los 15 años y ya de ahí comenzó el andar en el fútbol. Oye, antes de empezar en todo este tema de fútbol, la entrevista siempre busca checar un poquito cómo es la infancia, cómo es la niñez, la adolescencia, la familia, quiénes son los papás, los hermanos, los amigos de los deportistas que han dejado huella, porque mucho tiene que ver su formación después con la historia de éxito. Puedes tener gran talento, pero si no tienes inteligencia emocional o ciertos valores, no se complica, no se llega a lo mejor, o igual se llega en ese gran filtro y no se consolida. Y en el caso de Claro. ustedes, platícanos un poquito de tu niñez, de tu familia, de tu adolescencia, Giancarlo. Bueno, tengo la suerte de haber crecido en una familia futbolera. Mi papá es uruguayo naturalizado venezolano. Ah, mira, con razón. Fue jugador de fútbol muchísimos años. Después, eh, desde que se retiró, empezó toda la parte de la dirección técnica. Hoy en día es director técnico. Entonces, eh, creo que desde muy pequeño llevo esto del fútbol en la sangre. Mi abuelo también fue árbitro de fútbol profesional en Venezuela. Entonces, bueno, creo que ya era más que visto que me iba a tocar esto en la vida. El Sí, fútbol porque a creo veces es que, complejo, ¿no, Giancarlo? Decir, bueno, Venezuela, beisbolistas de primerísimo nivel, y sí, claro, y hasta esa época que empiezas contigo a salir, empezaba a haber buenas generaciones de futbolistas, pero no era tan común. sí, 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 no, estábamos muy sabes de que Venezuela, bueno, era un país futbolero durante muchísimo tiempo. Yo creo que alrededor de los últimos 15 años Venezuela dio un boom en el fútbol y ha empezado a sacar muchísimos jugadores que hoy día nos representan en cualquier liga del mundo. Y qué bueno que uno, como te digo, desde muy pequeño se vinculó a esto porque, bueno, tenía la fortuna de que mi papá me llevaba a los entrenamientos. eh, Recuerdo muy claro de que era el único que le daban permiso en ese entonces de llevar a su hijo a las concentraciones por lo mismo, porque yo iba a todos los entrenamientos en las tardes, en la mañana estudiaba, en la tarde mi papá me llevaba a los entrenamientos con él. Entonces, bueno, tenía la fortuna que los fines de semana él me llevaba a las concentraciones con el equipo, compartía mucho con él. Cuando llegaba al estadio, obviamente, era alcanzapelotas en los partidos. Eh, y bueno, poco a poco se fue uno formando en el fútbol en San Cristóbal, que es mi ciudad de, de crianza. Me siento un gocho más porque le dicen gocho a los de Ocho. San Cristóbal en mi país. Y bueno, por ahí estuvimos hasta los 15 años, que bueno, ya después de ahí en adelante la historia es larga, podemos seguir Vamos a ver, igual. pero a ver, qué bueno que dices eso. A ver, si tienes toda esa influencia futbolera en familia de primer nivel, y yo me imagino que muy pequeño empiezas en el fútbol más organizado, sobre todo por la influencia y la determinación de tu padre, que debió haber sido pues un poquito rígido, ¿no? Porque cuando son siempre la cabeza, son entrenadores, le ponen un ojo especial a los hijos, ¿no? Sí, bueno, tuve la fortuna de pequeño contar con mis abuelos, que fueron los que siempre me llevaron a la cancha, por parte de mi mamá, mi abuelo y mi abuela. eh, Era quien me levantaba los días sábados, me acuerdo perfecto, para desayunar y después irnos a los partidos en las ligas que jugaba en mi ciudad. Mi papá muy pocas veces podía ir porque, bueno, los sábados entrenaba antes de irse a concentrar por la tarde-noche. Mi mamá también iba pocas veces a verme, pero normalmente era la que iba más, no tanto mi papá. Mis abuelos sí no faltaban un solo partido. Eh, y bueno, después
poco a poco, obviamente, esto del tomarlo como una carrera, tomarlo muy en serio, se fue dando poco a poco después de los 14, 15 años, que mi papá ya había dejado de jugar, hacía, no sé, mi papá terminó de jugar joven, se retiró a los 32, 33 años y enseguida comenzó como asistente técnico de primera división ahí en el equipo de la ciudad, que es el Deportivo Táchira, que es uno de los equipos para mí más grande de Venezuela. Sí, grandísimo. Él jugó muchísimos años ahí, es uno de los ídolos de la ciudad, de verdad, tiene una carrera muy, muy bonita hecha en nuestro país. Para mí, siempre lo he dicho, es mi ídolo, fuera de cualquier otra de esas figuras que uno puede ver en la tele, que uno veía desde muy pequeño. Siempre para mí, el primer ídolo fue mi papá. Y bueno, uno soñaba con poder alcanzar lo que él logró, y la verdad que uno se siente muy satisfecho de poder eh, seguir con el buen andar del apellido Maldonado Y en dando a el país. seguirlo, Ruslán. Entonces, sí, muy contento, y hasta que comenzó el de auxiliar técnico en Deportivo Táchira, llegó una vez un representante uruguayo, llevaba jugadores que el Táchira había contratado en ese momento, y yo ya entrenaba con el equipo de primera división a los 15 años, Ya, híjoles. pero mi papá no quería dejarme jugar todavía profesional, no, le habían dicho ya varias veces y no me quería dejar jugar, Ah, muy decía chiquito. que estaba muy chico, que todavía me faltaba, hasta que llegó este representante y le dijo, bueno, vamos a llevarlo a Uruguay, no sé si te parezca la idea. Y bueno, mis papás me preguntaron qué me parecía, si me gustaba la idea, que ellos me iban a apoyar en la decisión que tomara, y pues tomamos la decisión, creo que muy acertada en ese momento, de tomar el riesgo de que era un cambio muy grande, porque bueno, me iba solo. Eh, yo tengo una hermana, en ese momento mi hermana tendría, qué sé yo, 6 años, 7 años, por ahí, más o menos. Eh, y bueno, obviamente mis papás, no, mi papá trabajaba, mi mamá estaba con mi hermana, y el cambio era muy grande, iba a ser enorme, porque me iba a un país que ya conocía, pero me iba totalmente solo. Llegué con la familia de mi representante a vivir a su casa los primeros meses. Yo iba a prueba durante una semana, y al tercer día de haber llegado a Uruguay, ya había una llamada de parte de la directiva del equipo para ofrecerme quedarme en la institución para comenzar ya ese nuevo camino. Y bueno, desde ahí fue donde comenzó el final de esa bonita historia de la formación como jugador para llegar a profesional. En año y medio ya de haber estado en Uruguay, tuve la fortuna de debutar. Eh, el día 30 de julio, ya estamos a nada, 2, 3 días de, de aquel día del debut en el 99. 99, Entonces, sí. sí, ya pasaron River Plate. muchos años, la verdad. Parece poco, se dice muy fácil, pero bueno, son muchísimos años atrás que uno tuvo la fortuna de poder debutar en primera división, y, y desde ahí comenzó todo este largo camino que duró 22 años y medio. Oye, te toca estar con este equipo River Plate. Ahí ya estaba jugando o iba a jugar junto contigo después Iván Alonso, ¿verdad? Sí, no, Iván ya jugaba, y Iván salió de River después. Tuvimos la fortuna de jugar juntos en primera división. Bueno, yo tuve la fortuna de jugar con Iván, porque Iván era obviamente una categoría mayor. Después nos conseguimos o coincidimos obviamente en la selección sub-17 y él en la sub-20 de Uruguay. Eh, yo estuve en la sub-17, sub-20 de Uruguay, no llegué a jugar campeonato oficial, y ya en el segundo, eh, en la segunda parte, cuando estaba en la sub-20 de Uruguay, llegó un momento donde dije que no, que no iba a volver a pasar lo que me había pasado en la sub-17, que una semana antes del Sudamericano había quedado fuera, por muchas cuestiones, yo creo que extrafutbolísticas en ese momento, y dije, no, otra vez no me va a pasar. La selección de Venezuela obviamente vuelve a interesarle que yo
regrese o que tome la decisión de ir a jugar con ellos. Y bueno, tomamos la decisión de ir a jugar con la selección del país y creo que eso es una de las partes muy bonitas que ha dejado el fútbol también. De las mejores decisiones, ¿no? ¿Y quién no quiere un killer? O sea, un killer se lo pelean en todo el mundo, mi querido Giancarlo. Oye, te toca, te consolidas, te va muy bien en River, y luego te volteé a ver ahora el Nacional de Táchira y te vas en 2001. ¿Influye tu papá? ¿Cómo se da ese paso luego de regreso a Venezuela? Sí, el 2001 regresé a Venezuela por primera vez a jugar profesional y llegué a un equipo que estaba lleno de puras figuras en el país, de puras estrellas, la mayoría, todos eran seleccionados del país. ¿Quiénes eran tus compañeros, Giancarlo? Es que era toda gente mayor, Gilberto Angelucci, Ricardo David Páez, Juan García, que es el goleador histórico de la liga a nivel de equipos. Toda gente grande, toda gente mayor que hoy Sí, día claro. pues ya están todos retirados. Y que yo apenas tenía 19 años, Fíjate, 20 ya venías de años regreso de Uruguay, qué cumplido, bárbaro. sí. Y bueno, comencé a jugar en Nacional Táchira, fue mi primer equipo en el país. Lo dirigía un técnico colombiano. El equipo no andaba en su mejor momento, a pesar de contar con todas las figuras que tenía el club. Faltando 5 o 6 fechas para jugar, para terminar el torneo, se juega el clásico Nacional Táchira versus Deportivo Táchira. Mi papá en ese entonces era el auxiliar técnico del Deportivo Táchira y, y yo, bueno, era mi primer clásico, había jugado apenas un partido porque yo ya había llegado, comenzado el torneo. Y en ese partido contra Deportivo Táchira en Pueblo Nuevo, que es la cancha o el estadio de Táchira, estaba el estadio, la verdad, no lleno, pero sí habían 20.000 personas. Me tocó entrar en el segundo tiempo y duré 3 4 minutos en la cancha. Yo venía acostumbrado en Uruguay a jugar muy físico, es otro tipo de fútbol. Hay mucho roce. Y bueno, hice una falta que el árbitro consideró que había sido muy fuerte y decidió sacarme la roja directa. Y bueno, no duré ni 5 minutos en la cancha. Salí después del partido, bueno, ahí mismo en la cancha había mi papá, me dijo que tranquilo, que decía el fútbol, todo. Y a los 3 días no sigue el técnico que estaba con nosotros. Y el día miércoles hablan con mi papá. Mi papá obviamente pide permiso a su técnico, porque en ese momento él era asistente técnico de un muy buen amigo de él, y le planteó lo que estaba pasando, que lo estaban llamando para poder dirigir a Nacional, y bueno, desde ahí comenzó con el equipo. Esas últimas 5 fechas las ganamos, y al siguiente torneo creo que pasó algo muy bonito, que a pesar de que fueron meses económicamente muy duros para la institución, porque no llegamos a cobrar sino el 20% del sueldo en el torneo, en vez de cobrar los 6 meses, cobramos 2, y el equipo con todo eso salió campeón, peleó la estrella, ganó la estrella, y la verdad fue algo muy bonito porque, bueno, por todo lo que significaba el cambio, el trabajar con mi papá y poder conseguir el objetivo en ese momento. Hiciste muchos goles ahí en el Táchira, ¿verdad? Sí, con Nacional Táchira nos fue bastante bien. En ese estuve un año, bueno, un torneo y medio más o menos Sí. estuve. Me fue bastante bien. Eh, y en lo que mejor no fue todavía fue en la parte de asistencia, porque Juan, que era el compañero mío en la La delantera, delantera. hizo en la temporada 42 goles en total, en toda la temporada. Y creo que de los 42 goles,
no sé, yo lo molestaba siempre, le decía que de los 42, 40 se nos había puesto yo y los otros dos habían sido de penal. Se tomaba esa, sí, sí, sí. Y de ahí pasas a otro equipo de Venezuela, al Mineros, y luego otro equipo importante, al Maracaibo, y sigues haciendo muchos goles en Venezuela. Sí, pero primero, antes de ir a Mineros, me tocó regresar a Montevideo porque no podía, o sea, ya llevaba dos torneos jugados como en condición de préstamo. Si jugaba un tercero, el equipo uruguayo iba a perder La carta. los derechos del pase. Sí. Entonces me obligaron a irme a Uruguay a jugar 4 fechas que faltaban del torneo. El equipo estaba peleando el descenso. Pudimos salvar al equipo del descenso y yo tomé la decisión ahí en ese momento de parar 6 meses para recuperar La mi carta. carta. Eh, Pasan esos 6 meses, lo que hice fue entrenar, no pararme. Después voy a Mineros, igual de la mano de mi papá. Mi papá estaba dirigiendo ya al equipo en Puerto Ordaz, que es la ciudad donde está Mineros de Guayana. Y nada, terminamos primero en el torneo junto a Caracas y Táchira con los mismos puntos, pero por diferencia de gol quedó campeón el Caracas en ese momento. Eh, Mi papá se queda un torneo más en Mineros de Guayana. Yo, terminando ese torneo, la gente del Unión Atlético Maracaibo me llama para poder ir a jugar allá y tomamos la decisión de ir porque, bueno, era un equipo que se había armado muy fuerte, jugadores igual, muy conocidos, con mucho nombre, mucho recorrido ya en el país. Iban a jugar Copa Libertadores, entonces era una vitrina muy, muy linda para uno. Y tomamos la decisión de ir a Maracaibo. Fueron casi 3 años en Maracaibo. Mi papá llegó a los, no sé, arrancó el torneo y a la fecha número 9 pasó lo mismo. Mi papá llega a Maracaibo a tomar el equipo porque hubo un cambio de técnico nuevamente. Y desde que llegó mi papá, eh, hasta que terminó ese torneo, empatamos 2 partidos, ganamos 9 partidos más y en la última fecha salimos campeones. Eh, y los siguientes 2 torneos, eh, ese primero terminamos campeones, el siguiente torneo salimos campeones invictos y el tercer torneo volvemos a salir campeones. Perdimos un partido en el tercer torneo, ¿Y pero cuántas fechas volvimos. era el torneo, Giancarlo? Eran 18 fechas. O sea, 18 y 18, de 36 partidos perdieron uno solo. No, eran 18 fechas de un solo torneo. Por eso. Jugamos una sola vuelta. Jugábamos una sola vuelta, eran 9 equipos. Eran 10 equipos y se jugaban a Dos vueltas. ahí de vuelta, exacto. Y llegamos a tener 29 partidos invictos. Entonces, eso nos dio la posibilidad de ganar 3 torneos seguidos. Sí, campeones. Eh, Creo que obviamente la sensación de salir campeón, eso no se puede comparar con nada. Y después de ese tercer torneo que salimos campeones, llega un representante chileno Sí. a ofrecernos la oportunidad de viajar a Chile. Bueno, yo de hecho estaba de vacaciones, estaba en Margarita, en la isla, y tranquilo en la alberca, tomando sol, tranquilo, descansando, pensando en ya lo que iba a ser el arranque de la semana siguiente de pretemporada, y me llega una llamada del representante que, que iba a traer unos jugadores al equipo y me dice, ¿quieres ir a Chile? Me dice, es un equipo pequeño que acaba de subir otra vez, es un equipo con mucha historia, pero acaba de subir porque estaba en segunda. Pero tenemos que decidir hoy. Y obviamente llamé a mi papá, corté con él, llamé a mi papá y le dije que sí.
Entonces, ese mismo día tuve que regresarme a Maracaibo, buscar mis cosas, porque el sábado salía de viaje, o sea, 2 días después salía de viaje a Chile a llegar a donde estaban haciendo la pretemporada y de ahí, bueno, comenzar ese año que fue muy especial en el 2000, finales del 2005, sí, o principios del 2006. Oye, quiero Exacto. hacer ahí un alto porque antes de que te vayas a Chile, eres nombrado en 2005 el mejor futbolista de Venezuela en la liga local con 573 votos. O sea, ya vienes con éxitos, te ven en una liga también muy competitiva, te vas a los Higgins a Chile en 2006 y te va muy bien en Chile. ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Quién es tu técnico cuando llegas a Higgins, que es otro fútbol ya diferente? Eh, Jorge Garcés fue mi técnico en Chile. No mal recuerdo. Le decían el famoso peineta, porque bueno, lo veías y siempre andaba muy bien peinadito, bien arreglado, siempre de punta en blanco. Estaba muy chistoso. Fue un técnico de verdad que le aprendí bastante. Eh, Vivía con mucha pasión los partidos, se peleaba con el árbitro como ninguno, pero siempre defendía a sus jugadores a muerte. Fue un año muy bonito. Llegué a Chile donde, bueno, sí, nadie sabía de dónde venía, nadie me conocía en ese momento todavía. Y yo llegué muy tranquilo, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión de crecer, con mucha hambre de poder lograr cosas importantes. Y, y el equipo tenía muchísimo tiempo que no peleaba algo importante, había descendido a segunda, tuvo la oportunidad de subir otra vez, entonces la gente venía muy motivada, muy ilusionada de lo que iba a poder hacer el equipo en este torneo. En ese entonces todavía el estadio de Rancagua no es lo que hoy día es el estadio de Rancagua. El estadio de Rancagua lo remodelaron totalmente para la Copa América de Chile y quedó precioso. Hoy de verdad es uno de los mejores estadios que creo yo que puede haber en el continente. Y bueno, era un estadio viejo, todas las gradas, era todo de madera. Había una parte que de hecho estaba medio clausurada porque se lo estaba ya, la polilla lo tenía muerto. Entonces, fue algo muy lindo porque en el primer torneo llegamos a semifinal, nos dejó afuera, así como te lo voy a decir, literalmente, el árbitro nos dejó afuera de la final porque nos anuló 2 goles que fueron legítimos. Eh, Nosotros habíamos ido a jugar de visita en Santiago contra Audax Italiano y habíamos perdido 4-1 la ida. Obviamente todo el mundo nos daba por muerto, no confiaban en nosotros, o 3-1 perdimos. Y cuando regresamos a Rancagua, no, sí, 4-1 fue la ida. Cuando regresamos a Rancagua, comenzamos el partido perdiendo 1-0. Se nos caía el mundo. O sea, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué pasaba. Decíamos que no íbamos a poder. Bueno, el equipo empieza a levantar, se pone 2-1 en el primer tiempo, en el segundo tiempo nos ponemos 3-1, faltando 5 minutos o 3 minutos nos ponemos 4-1, la serie, no, 3-1, la serie se empataba, pero teníamos que hacer un gol más por el tema de la posición. La posición en la tabla. Y bueno, el árbitro decide anular 2 goles que fueron legítimos y fue lo que nos dejó afuera de la final. La gente, la verdad, quedó muy contenta con lo que hicimos en ese torneo. Yo había ido por un torneo nada más, automáticamente se dio la renovación para el siguiente torneo. En el siguiente torneo llegamos igual a la parte de la liguilla, como la liguilla que ellos le dicen, y en la primera quedamos afuera. Y ahí sí, cuando nos vamos de vacaciones, me llega el llamado de acá de México para... Oye, ahí quiero hacer otro paréntesis porque eres muy humilde. Ese 2006, como pasó en Venezuela, eres el tercer mejor extranjero del torneo clausura chileno y el quinto máximo goleador de la liga. O sea, viniendo de otro fútbol, el proceso de adaptación no hay, que dicen, ay, es que llegó a ver en lo que se adapta. No, tú llegabas a reventarla de goles, mi querido Giancarlo. Y se da lo de Sí, México. ¿Quién te no busca? fue bien, no fue Muy bien ahí bien. en ese año. Hicimos
creo que 16 goles, algo así en veintitantos partidos. O sea, estuve por arriba del 50%, 60% del promedio y fue muy, muy bueno ese año en O'Higgins. Después llegó la oportunidad de venir a México, uno de los representantes chilenos, creo que es quien tiene contacto con Toño Julio García. García. Obviamente me preguntan que cómo veía yo, que si me gustaría venir a México a jugar. En ese momento tenía la Copa América de Venezuela. Yo, terminando el torneo, me tenía que incorporar a la selección urgente porque íbamos a hacer la pretemporada previo a la Copa. Entonces, bueno, yo ya había dicho que sí, que claro que me gustaría ir. Entonces, fuimos a hacer pretemporada con la selección a Costa Rica y regresando a Venezuela, en Caracas, me estaba esperando ya David García, que es el hijo de Toño, en un hotel en la ciudad. Yo dormí esa noche en Caracas y al otro día me iba a mi ciudad porque teníamos 2 o 3 días libres antes de volver a concentrarnos ya los días antes de arrancar la Copa. Y bueno, me junto con David, firmamos el contrato de, de 3 años con Atlante y David se regresa a México y yo me voy a mi ciudad 2 días previo a la concentración ya de arrancar la Copa América. Y una vez que termina la Copa América, ya tomo mi avión para venirme por primera vez a México. Atlante, ¿quién es tu técnico? ¿Quién te recibe como técnico? José Guadalupe Cruz, el El buen profe Cruz, Pepe, que ahorita te platicamos una anécdota que nos dijo, se el acuerda buen mucho Pepe. de un carro que le vendiste al profe, un carro muy bonito. Dice. Ah, sí, ¿De sí, le acuerdo? vendí. ¿Le recuerdas? Sí, 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 claro que sí. Oye, Bueno, no, en ese momento llegamos a, a Cancún. uf, Ya habíamos tenido la oportunidad de venir a jugar a México con el Unión Atlético Maracaibo para Libertadores contra Pumas contra en el Pumas. Acá, 2004-2005, que le ganamos acá con el Unión Atlético Maracaibo 1-0. Sí, y después fueron ellos a Venezuela y le ganamos 3-0 en Venezuela. Sí, órale. es que no, nos dolió mucho unas declaraciones del buen Picolín. El picolín, eh, saludo, mi picolín que te está sí, viendo. porque salió en la portada del récord salió con un bate y con otra cosa, no me acuerdo qué más, y decía que lo único que sabíamos hacer era jugar béisbol, y no sé ¿Cuál? qué ¿El portero o el defensa, Marco? ¿O el quién era? portero. Ah, No, portero. no, no, el El defensa, defensa, te está el viendo. Un defensa, saludo, mi Marco, para que. Y el salió así defensa, como muy sí. de beisbolista. Sí, 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 entonces, bueno, eh, ¿Y qué le dijiste? estábamos, estábamos, Te mandé tres con ron. no, estábamos calientes y bueno, salimos ese día eh, con todo y de verdad hicimos un partido muy, muy bueno y ganamos 1-0 ahí en Ceú. En Y después Ceú. ellos fueron a la semana siguiente a Venezuela y terminamos de desquitarnos la calentura que teníamos de las declaraciones con un 3-0 allá en casa. O sea, 4-0 global. 4-0 global, sí. Ay, Y qué. bueno, nada, después que termina esto que ya estábamos hablando de Copa América 2007, llego al DF, estoy 15 días con el equipo en DF que todavía no se terminaba de mudar porque estábamos haciendo la pretemporada. Eh, Hacemos esos 15 días previos de pretemporada en México y ya viajamos a Cancún. Ahí comienza toda la historia con Atlante. Entonces fue también un año que terminó muy, 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 muy bien. No, la reventaron. O sea, un Fue torneazo y un tú año jugaste. espectacular, de verdad. Oye, cuando llegaste tú, por ejemplo, Giancarlo, ¿quiénes fueron los que hiciste más migas, más amistad rápido de ahí, de ese Atlante? Mire, la verdad con todo, yo soy un Los- tipo que soy muy fácil de tratar, o sea, soy pero que muy te juntabas un introvertido, poco más. soy muy introvertido, pero me llevo muy bien con todos. Obviamente, siempre los extranjeros, es raro y a veces suena feo y se ve feo verlo así, pero se llevan mejor
o se juntan más rápido por lo mismo, porque vienen llegando y porque hay que ver cómo se puede hacer sentir más Viven un pronto proceso similar, o ¿no? Como para hacerse en casa. o cómo te puedes hacer encajar más rápido en el grupo Sí. para hacerlo sentir bien y tú también estar bien. Entonces, bueno, también el tema es que hicimos muy buena amistad porque vivíamos juntos, vivíamos en la misma residencial, Mustafa, Un jugadorazo. Federico Vilar Un y mi saludo a persona. Federico. Los tres vivíamos en el mismo residencial, entonces nos íbamos Ya juntos. estaba el Gaby, ¿no? El Gaby Pereira también. El Gaby ya estaba también, pero Gaby sí vivía en otro lado, Un igual jugador. Andrés Carevic Sí. también vivía en otra parte acá en la ciudad, pero lo que era Mustafa, Fede y mi persona vivíamos En la en el misma. mismo residencial, entonces nos veíamos y salíamos juntos a entrenar, regresábamos juntos, entonces pues sí había La ahí un poquito más. cercanía por Sí, los sí, 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 factores, por sí. las circunstancias. Sí, Se llevaban bien, pero en general era un equipo que estaba muy unido, ¿no? Desde el inicio. totalmente, totalmente. Creo que había mucha juventud. Después habían dos o tres que ya tenían cerca de los 30 años, 28 años, pero el resto era entre 18, 19 a 23 años. Entonces era un equipo muy Chavitos. joven, la verdad. Sabíamos lo que queríamos, sabíamos lo que teníamos nosotros, lo que podíamos dar nosotros. Eh, y algo importante fue que el equipo siempre tuvo hambre, tuvo ambición, deseo de ganar, de triunfar. Y por más de que hablaran lo que hablaran de afuera, nosotros, la verdad, no le hacíamos caso, no prestábamos atención a ese tipo de cosas, al contrario, lo agarrábamos para, para demostrarle que se equivocaban, que no era lo que decían, porque por ahí salía la famosa frase de la pedacera, Ah. que el Atlante era la pedacera de lo que había quedado, todo se había juntado ahí y bueno, terminamos demostrándole que fue el mejor equipo Que se de armó el la liga. rompecabezas para ser campeón. Al final le hicieron el favor al Atlante. Oye, llegan a Quintana Roo, llegan a Cancún, paradisiaco, hermoso, maravilloso, que para muchos podía ser hasta un distractor. Viene la mudanza, el cambio de sede y todo, pero luego es precioso Cancún, hay muchísimas cosas maravillosas y podía ser incluso, te digo, una serie de distractores para un deportista. ¿Cómo poder controlar todo eso? También estaba este muchacho Alan Con, el africano, también con ustedes de los Sí, extranjeros. ¿Cómo poder controlar todo eso, Giancarlo, que estaban jóvenes, chavos? ¿Cómo pudieron hacerlo? Obviamente son muy profesionales, pero no es fácil. sí, yo creo que eso fue la misma manera de pensar del grupo, el saber y estar claro, consciente de lo que queríamos. Eh, Sabíamos totalmente que Cancún es fiesta de lunes a lunes. Eh, Obviamente pasaron a lo mejor cosas, detalles, pero fueron mínimos que el mismo grupo pudo corregir, de llamar la atención a alguno que se haya podido a lo mejor salir del camino en un momentito, pero ya, es acá, este es nuestro camino, no podemos salir de acá. Entonces, creo que la llevamos muy bien, fue un equipo muy profesional, muy, muy correcto. Eh, los errores fueron mínimos, fueron muy pocos y eso fue lo que al final de cuentas nos da el resultado, nos da la satisfacción de conseguir los objetivos que teníamos grupalmente trazados, ¿no? Oye, quiero irme a cerrar aquí porque no quiero dejar pasar lo que es la selección de Venezuela, que tiene un muy buen historial y que es una selección bastante positiva, bastante con muy buenos resultados. Llegan a la final, un equipo, como decías tú, los discriminaban que porque era de Calla y demuestran la calidad de jugadores que tienen de primerísimo nivel, un defensa de la calidad y la clase de ver los extranjeros de Muñoz Mestafá, un portero revolucionario totalmente como Federico Vilar, hablamos de Andrés Carey, también un hombre muy serio, el Gaby Pereira con mucha calidad, tú un tipo que tenías un olfato de gol, el gol era parte de tu esencia, Alan Con para los relevos, los mexicanos que ya vamos a ir mencionando de primer nivel, un técnico serio, inteligente, estudioso, humano como el profe Cruz, y llegan a la final y te vuelves a encontrar a los Pumas. ¿Qué piensas cuando llegas a la final y te vuelves a encontrar esos Pumas que les habían dado, pero que te habían hecho enojar junto con tus compañeros? Sí, bueno, fue el equipo con el que abrimos el torneo, También. ganándole 1-0 aquí en casa.
era el primer partido del equipo en Cancún. Ese partido lo ganamos con un gol de Alan Con, Sí, del del Con. campeonato, sí. Y después nos tocó jugar un par de fechas de visita porque se acercaba un huracán en ese momento Sí. y nos tocó salir, nos fuimos a Ciudad de México durante 2 semanas, jugamos esas 2 semanas de visita, recuerdo bien en Morelia y en Guadalajara contra Tecos, y recién en la cuarta fecha volvimos a Cancún, y sí, hasta el final, hasta lo que fue la final y de vuelta, volvemos a toparnos a Pumas, donde, bueno, no perdimos ninguno de los 3 partidos. Te tocó tomar la medida en lo individual y en lo colectivo. El primero lo ganamos 1-0, el segundo lo empatamos 0-0 en Ceú y el tercero 2-1, que fue la final de vuelta aquí en casa. Sí, o sea, el 0-0, le sacan el 0-0 en CU, ganan 2-1, un partido reñido, verdaderamente complicado. Era muy buen equipo Pumas, ¿no? Bernal, el Chipa Velarde, Héctor Moreno, jugador de Ah, primera. tenía un equipazo, sí, Darío sí, sí, Verón, totalmente. Fernando Espinosa, Leandro Zambuesa, Barrera, Solari, es poco, pero ustedes también eran un equipazo, o sea, si lo vemos así, que hablaron de pedacera, pues qué bien seleccionada. Profe Cruz, un muy buen técnico. Estaba Federico Vilar, Sí, Javier Mustafa, estaba Gerardo Castillo, Clemente Ovalle, que después hace el gol del triunfo, el Chicharo Hernández, González, perdón, el Gaby Pereira, jugador de mucha clase, David Toledo, que fue campeón en un montón de lugares, el Hobbit, el Cristian Bermúdez, un hombre de sí. mucha calidad, Carevi, José Daniel Guerrero y tú de matón, y todavía en la banca tenían ahí a Daniel Alcántara, ahorita a Arturo Muñoz y Alan Con, o sea, un gran equipo, le ganan 2-1 en un traslado que se dio a Cancún, Sí. una situación muy complicada. ¿Qué sientes ganar un título en esas condiciones con un equipo que no era considerado de los importantes en cuanto a lo que era la inversión? Un equipo que había cambiado de sede, que tenía muchas cosas en contra y que logran coronarse de una manera verdaderamente histórica y hasta epopéica. Sí, no, bueno, la sensación, obviamente, el premio fue doble por el tema de que sabíamos que nadie apostaba por nosotros. Lo demostramos durante el torneo muchas veces porque no nos rendíamos frente a ninguna adversidad. Y fue algo muy cómico, porque creo que fueron 3 o 4 partidos en el torneo que comenzábamos perdiendo 2-0 y llegábamos al vestuario y manteníamos la tranquilidad y decíamos, tranquilo, ya sabemos cómo es esto, ya sabemos que lo podemos hacer. Y así pasaba, empatábamos el partido y lo ganábamos. Entonces, creo que el equipo siempre fue muy fuerte, muy seguro mentalmente y al final de cuentas el resultado, la obtención del título fue algo que, que fue el premio y fue lo que nos ganamos por haber sido tan regulares y tan competitivos a la hora de enfrentar a cualquier rival. Oye, ese 2007 fue de tus años boom, de boom. Eres el mejor sudamericano en la jornada 5 de la Liga Mexicana, ganas el título de goleo, la bota de oro en América, eres el segundo lugar de atleta del año en Venezuela con 320 puntos, distinción especial de atleta del año en Venezuela, mejor contratación del torneo mexicano de la Apertura 2007 en México. O sea, te llevaste de todo lo colectivo y lo individual. Qué momento, ¿no? Qué año tan importante en tu vida. Es un momento, es un año de inflexión, ¿no? En tu carrera. Sí, 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 creo que fue uno de los años más bonitos en lo laboral. Conseguimos muchas cosas a nivel personal y a nivel grupal también. Me quedo más con lo grupal porque, bueno, lo personal sí lo recuerda uno mucho, pero lo grupal creo que lo recuerda toda la gente, entonces eso es más bonito todavía. Yo creo que después de ese año, sí puedo pensar en que del 2004 al 2010, 2010 o 2009, que fue cuando ganamos la Conca Champions, creo que fueron los años por ahí más importantes en lo futbolístico. Después sí tuvimos torneos muy buenos, pero no logramos a lo mejor objetivos grupales
por ahí un campeonato de goleo en la liga de 2014, que ascenso, no cualquiera lo gana en la en la liga. liga de ascenso que también tuvimos la fortuna de ganar. Pero bueno, la verdad que sí, hay que ser realista. Los años 2007 a 2009, 2005 a 2009 fueron años muy buenos en mi carrera y donde los números sí fueron bastante importantes. Entonces, bueno, uno le quedan lindos recuerdos de esa etapa y que hoy día los disfruta mucho al momento que ve a los niños o a la gente ya más grande que igual te sigan reconociendo lo que uno pudo haber dejado aquí en Cancún. Oye, Giancarlo, te tocó marcas muy férreas porque se te conoció rápido, la metías como te la ponían. Entonces lo que platicabas con el profe Cruz y varios de tus compañeros, tenías un olfato de gol, pero una técnica para definir extraordinaria, poco común. Te empezaron a dar marcas muy férreas. ¿Cuáles fueron de las marcas que tú recuerdas más complicadas, más así que aquí en la nuca te respiraban? No, yo creo que todos fueron complicados. No había, Pero tal alguien en vez, especial que te acuerdes, que dices, me le tengo que mover más porque me trae en jaque. no, bueno, creo que en su momento llegó Perea, que venía del Atlético de Madrid a jugar Y vino claro, a Cruz Azul. colombiano. Sí, y creo que fue uno de los defensas por ahí más complicados que pude enfrentar. Después, eh, Miguel, que fue compañero mío en Atlante, después lo pude enfrentar contra Jaguares y contra Querétaro. Enfrentar a Miguel mismo acá en el equipo, en los entrenamientos, Era era duro. bravo, así que imagínate teniéndolo en otro equipo de contrario. Sí, igual Mustafa, pues es que había muchos jugadores de mucho nivel. No puedo ponerme a nombrar Es ahorita así en difícil. particular porque sí hay muchos jugadores y por la liga han pasado miles, Oye, no solo sí. los extranjeros, sino obviamente los mexicanos que también son de un nivel muy, Muy muy alto. alto, ¿no? Oye, te tocan por ahí hacerle goles eran tus clientes, muchos clubes y muchos porteros. Con toda la sinceridad, ¿a cuál equipo disfrutabas más hacerle gol y ganarle a nivel colectivo? Mira, le tuve la oportunidad de marcar, yo creo que de los porteros que más le marqué fue al Conejo Un con saludo, mi Cruz conejo, te Azul están viendo. y con Cruz Azul. eh, y, y Porterazo. al Memo también con América igual. América también era tu clientazo. Sí, al Atlas también tuve la oportunidad de marcarle varios goles. Sí, tuve la oportunidad de marcar, pero yo creo que los que más goles le marqué fue Cruz Azul, Atlas, América. América, a Chiva un par de goles también. Esto, pero yo creo que principalmente esos. Oye, Después, bueno, sí tuve la fortuna de marcarle a los demás. muchos equipos te quisieron después de que ven qué clase de jugador que se viene de Venezuela y pum, empieza a reventar, a hacer goles a racimos. Y hubo muchos equipos que te quisieron de los famosos grandes de convocatoria, ¿no? ¿Te quiso América, te quiso Cruz Azul? Sí, terminando el primer torneo hubo un acercamiento del América. Yo estando en Venezuela empezaron a salir las noticias en todos lados. Obviamente Toño me llamó en ese momento, me dijo que estaban en conversaciones, pero que bueno, que lo que pedía el Atlante no era lo que el América Ofrecía. eh, estaba dispuesto a pagar. Entonces eh, había una diferencia ahí Grande. un poquito eh, que trancaba toda la negociación. Sí me hubiese gustado a lo mejor de verdad en ese momento tener la oportunidad de ir a la América, Claro. no te lo puedo negar, eh, pero tampoco fue que me volvió loco el no salir. O sea, seguí feliz en el Atlante, fue el equipo que me abrió las puertas, el equipo del que de verdad yo me hice hincha en México. Y como dicen por ahí, al Atlante aunque gane, ¿no? Entonces, Y eh, la verdad que no me volvió loco el no salir en ese momento. Después tuve la oportunidad de, de salir a Europa. sí, fui a Europa primero, después A Jerez. regresé, fui a préstamo a Estados Unidos,
A Chivas. Me lleva a Chivas como jugador franquicia, regreso. En ese momento pasó algo muy, no cómico, pero sí fue un caso especial porque, bueno, se daba la oportunidad ahí regresando de Europa, de poder ir a los Rayados. Ya había hablado ya con el profe Bucetich, había hablado con el director deportivo, había hablado con todo. Ya tenía boletos, tenía todo listo. Contrato por 3 años y todo se cae a raíz de que yo había jugado las 3 primeras fechas con Atlante antes de irme a España y en el mismo calendario no podía jugar en 3 equipos diferentes. Sí. Entonces, por eso es que regresando de España nos vamos a Estados Unidos porque tiene otro calendario totalmente diferente a todas las ligas. Entonces, bueno, sí me quedó también esa espinita de haber podido ir a Monterrey, un También. equipo grande también, un Con la equipo afición que tiene con también. una afición, sí, cualquiera de los dos, Tigres y Rayados, Los dos. tienen una afición, yo creo que de las más importantes del país, junto con Atlas, Atlante, Chivas y las Águilas. Me hubiese, la verdad, gustado ir si todo hubiese salido bien en ese momento, que la verdad salió bien, solo que no nos dimos cuenta en ese momento de ese temita, pero bueno, si pasaron las cosas así, era porque tenían que pasar así. Después de regresar de Estados Unidos, Atlante me vende Al Atlas. a los Zorros. A los zorritos del Atlas. ¿Cómo Sí, la pasaste en Guadalajara? la verdad me encantó Guadalajara, la Muy pasamos muy bonito. bien. El equipo está en una situación complicada de igual forma, peleando el Sí, era todo descenso otro modelo de negocio que tiene hoy el Atlas, totalmente diferente. hasta que pudimos salvar el equipo, faltando 4 o 5 fechas antes de terminar el torneo. Después comenzó estas pasantías por Venezuela, por Oye, de veras, Honduras. le estabas imitando por ahí al loco Abreu, a Sebastián Abreu, te hiciste el trotamundos, te fuiste a Venezuela, te Sí, fuiste a sí, Honduras, a sí, sí, sí. Bolivia, a Puerto Rico. Es correcto, sí. Eh, nos tocó ir y conocer un poquito en muchas partes que todavía no conocíamos. Y en mi país, bueno, en mi país tuve la oportunidad de jugar en 3 equipos más, después de lo que fue aquella primera etapa. Me tocó después, en mi última etapa, volver a Táchira, o sea, ya no Nacional, sino Deportivo Táchira, eh, en Atlético Venezuela y en Estudiantes de Mérida. Tuve la fortuna de jugar en esos equipos y terminar luego mi carrera en la Academia Puerto Cabello, que la dirigía mi papá. Ah, mira qué cierre. Sí, sí, la dirigía mi papá y bueno, tomamos la decisión de parar ahí y comenzar la carrera del otro lado de la raya, como auxiliar técnico de él. Qué Eh, emoción, cómo tan ligado sí, a tu padre, ¿no? no, sí, la verdad fue un aprendizaje muy bonito. Fue un año muy, muy bonito a pesar de que nos agarró la famosa pandemia. Eh, fue un año muy bonito. Conseguimos calificar al equipo a una Copa Internacional por primera vez. Ok. Y en marzo del año pasado, eh, el equipo ya prescindió de nuestros servicios. Mi papá volvió a España. Mi papá y mi mamá, mi hermana y mi sobrino viven en España, viven en Tenerife. Yo radico obviamente acá con mi señora, mi hija aquí en Cancún. Esto, y, y bueno, cada quien se fue a su base. Mi papá a España, yo regresé a México. Y pasaron 1 año y medio prácticamente después del retiro, ya trabajando en la parte de la dirección técnica. Tuve la suerte de dirigir Copa Libertadores Sub-20 en Ah, Paraguay mira. con el equipo campeón de Venezuela, después seguir trabajando con mi papá y, y 1 año y medio después, o sea, en agosto del año pasado, aparece el equipo campeón de Puerto Rico a ofrecerme o invitarme, mejor dicho, de ir a jugar con Champions, Ah, mira. que para ellos sería muy lindo que yo pudiera acompañarlos, que pudiera contar conmigo en el equipo
para tratar de lograr algo muy bonito, histórico para la institución, para la gente de Puerto Rico. Y bueno, tomamos la decisión de prepararnos. Teníamos un mes y medio, alrededor de un mes y medio para la competición, y decidimos volver a ponernos los zapatos. ¿Y cómo te fue? Entonces, el equipo quedó afuera, perdió la serie, pero tuve la fortuna de jugar los 2 partidos, de marcar el único gol que marcó el equipo en la serie. Entonces, bueno, hasta hoy día soy el jugador que anotó el gol en la Conca Champions con mayor edad, 39 años y tanto. No, impresionante. Entonces, bueno, ¿Eh? por ahí no fue tan bien en lo deportivo, pero dejamos por ahí otra marquita. Me dejaste otra marquita, pero me metiste este gol, ya había sido en CONCACAF Liga de Campeones con Atlante en 2009 campeón, pero Sí, fíjate qué maravilla, claro. ¿verdad? Estás muy bien Sí, físicamente. Sí, así es. Oye, Giancarlo, para cerrar todo esto, que ha sido muy padre en tu vida y a mí me da mucho gusto, debutas con la selección de Venezuela, que es una excelente selección, en un amistoso contra Haití el 20 de agosto del 2003. Después anotas tu primer gol con la selección de Venezuela el 9 de febrero del 2005 ante la selección de Estonia, ganan 3-0. Y empiezas a hacer historia de tal manera que eres, pues, de alguna manera, empatado con Juan Arango, el segundo máximo goleador en la historia de Venezuela. 22 goles, igual que Juan Arango, que es otro crack como tú, y Salomón Rondón tiene 34. Pero fíjate, estuviste en 2 Copas América, la del 2007 en Venezuela, estuviste en la de Copa América de 2011 en Argentina y participaste en las eliminatorias del Mundial de 2006 y de 2010. No, son un gol en Copa América, un gol en eliminatorias al Mundial, 9 goles, perdón, 12 en amistosos, 22 goles. Qué importante es darse cuenta que esta selección de Venezuela, con todo el roce que se tiene a nivel Conmebol en Sudamérica, ha crecido muchísimo, Giancarlo, y te tocó un momento difícil donde también ya estaban saliendo jugadores muy importantes en la Vinotinto. Sí, yo creo que la selección ya hoy día no es una sorpresa. La selección hoy día es una selección competitiva, es una selección que compite. Sí siento que hemos retrocedido mucho en los últimos años, Sí, otra 2 o vez. 3 años, sí. Hemos retrocedido muchísimo, porque es la realidad. El cambio Son cosas, generacional, sí, Giancarlo. son cosas que vienen en la parte del pensamiento, en la educación del futbolista, en cómo ven ya el fútbol hoy día. Es muy raro, obviamente no está bien porque uno está fuera ya, y es feo hablar de esa manera, pero la realidad es que hemos retrocedido. O sea, eso sí, no lo podemos esconder, hemos retrocedido en muchas cosas que a lo mejor la selección ya había logrado dar ese salto. Hoy día creo que hay que volver a comenzar de donde deberíamos partir, para volver a tener ese respeto que logramos en su momento. Que bueno, uno igual siempre sueña con ver a la selección en el mundial, sueña con verlos triunfar, y el tema es que hay muy buen material, hay muy buenos jugadores. Simplemente pasa por la cabeza, por el estar bien claros en lo que se tiene que jugar y cómo se debe jugar. No tanto en lo deportivo, sino en lo que uno sienta por la camiseta, y no por otras cosas. Oye, Giancarlo, ¿te ilusiona regresar de entrenador y después llegar a ser ahora entrenador de la selección de Venezuela? Sí, claro, sí, obviamente. O sea, uno poco a poco va preparándose para todo esto. Tenemos la fortuna de que esto nos ha gustado mucho, nos seguimos preparando día a día. Tuve la fortuna de ya trabajar con mi papá también en fútbol profesional. Tuve la suerte, por un lado, de poder dirigir un par de partidos en mi país. Mi papá tuvo que entrar en reposo por un tema personal, y nos tocó hacernos cargo del equipo un par de fechas. Entonces sí nos gustó mucho, sí es algo que
que nos llena mucho y que nos va a dar. Y bueno, hoy día seguimos preparándonos y por ahora con proyectos de abrir la academia aquí en Cancún para el crecimiento de los niños y bueno, terminar de prepararnos para en algún momento, si se presenta la oportunidad de volver a dirigir profesionalmente, bueno, estar preparados al 100. ¿Nos informas oportunamente de la apertura de la academia para hacer la difusión respectiva a través del programa, que está gente de fútbol de varias partes y que evidentemente saben de tu trayectoria, de tu trabajo, de tu capacidad, de tu don de gente? Porque pues la idea es eso, que formes esa academia y luego que te vayas a entrenar equipos y que que vayas creciendo. En México eres muy reconocido, eres muy respetado, el famoso capo, el capo del gol. ¿Quién te puso el capo, mi querido Giancarlo? El buen el perro Bermúdez fue el que... El perro era muy acertado, sí. El capo del gol. Sí, entonces bueno, fue quien me puso el apodo y ahí quedó. Y la verdad no me desagradó, entonces... Ah, bueno, muy bueno. Ya quedó así. Oye, para cerrar ya, Carlos, pues hay que mandarle un fuerte abrazo a la afición del Atlante. Hay una güera que está en la estructura conmigo, Aurorita, ahí en Chihuahua. Aman al Atlante, hay un montón de gente muy apasionada. Pues un saludo, un fuerte abrazo a toda esa afición del Atlante que es muy, muy leal y que te quiere mucho. No, bueno, te puedo decir, o sea, si vamos a hablar de querer, es mutuo por el cariño que a uno le brinda la gente y que le sigue brindando a lo largo de los años. Somos potros, somos azulgrana. Creo que el equipo, el que aprende a querer Atlante, eso no se pierde nunca. Ese sentimiento creo que no lo perdemos nunca. Lo llevaremos hasta el final y bueno, nada, esperar a que podamos ver al equipo nuevamente donde merece estar, que es en primera división. Creo que viene a ser un trabajo muy bueno en la Liga de Expansión y ojalá que pronto se abra nuevamente el ascenso para que el equipo con merecimiento pueda estar nuevamente en primera. Oye, pues muchísimas gracias, un privilegio tenerte, que no sea la primera vez. Tienes una lectura del fútbol muy interesante, eres muy claro de ideas, de manejo del lenguaje. Ha sido un día excelente, iniciando materialmente la semana en cuanto al desarrollo de grandes figuras del deporte. Hoy con Giancarlo Gregorio Maldonado Marrero. Mañana vamos a continuar con Vicente Sánchez, jugador uruguayo extraordinario. Viene jugador alemán de primer nivel. Viene Venancio Ramos, jugador histórico de la selección de Uruguay. Y viene Tren Valencia, Adolfo Tren Valencia, entre otros muchos. Y la verdad ha sido un privilegio tener hoy un killer, un matón, como dice el perro Bermúdez, un capo del gol, jugador que ahorita todo el mundo quiere tener, que hay una falta de gente y de matones tremenda, Giancarlo. Bueno, nos ponemos a entrenar un mes más y volvemos otra vez. No, pues ya lo hiciste, hay que seguirle. Bueno, vamos a despedir a Giancarlo Maldonado y a continuar con la siguiente entrevista. Yo voy a estar un par de minutos fuera del aire con él. Agradecemos a Giancarlo Gregorio Maldonado Marrero, extraordinario centro delantero, goleador del Atlante, recordado en varios equipos, jugador en Uruguay, en Venezuela, en España, en Puerto Rico, y goleador histórico también, el segundo goleador histórico de la selección de Venezuela. Gracias y continuamos con la entrevista.